Yo, mujer de 37 años, estoy obsesionada con mi profesora de 68 años. Me gustaría conocer la perspectiva de algunos profesores sobre esta situación. En general, fui una buena estudiante durante mi formación universitaria. Sin embargo, en mi último semestre experimenté una situación de inestabilidad en la vivienda y pasé más de la mitad del semestre mudándome cada pocos días, sin saber si terminaría sin un lugar donde quedarme. Durante ese semestre, tomé una clase de historia a nivel de posgrado en el área en la que quiero especializarme en la maestría. Sin embargo, debido a mi situación de vivienda, comencé el trabajo final mucho más tarde de lo planeado. Mi profesora estaba al tanto de estas circunstancias. Además, hacia el final del semestre atravesé un periodo de depresión que afectó significativamente mi concentración, aunque fue una depresión circunstancial y no clínica. También tengo un trastorno de ansiedad. En resumen, entre la inestabilidad en la vivienda y la depresión, mi trabajo de investigación, mi única oportunidad para demostrar que podía manejar la investigación a nivel de posgrado, no salió como esperaba. Tenía errores importantes, problemas de formato y citas. Terminé recibiendo un notable alto en ese trabajo, pero debido a cómo resultó, no me sentí cómoda pidiendo directamente una carta de recomendación, a pesar de que obtuve un sobresaliente en el curso. En su lugar pregunté si podía contactarla en el futuro para solicitarla, y ella respondió que podía contactarla en el futuro respecto a las solicitudes para la escuela de posgrado. Interpreté esto como una señal de que no quería escribir la carta, pero, dado que me dio permiso para contactarla, pensé en crear otro proyecto que pudiera demostrarle mis capacidades. Presenté una propuesta, antes de comenzar el proyecto, para una conferencia académica en la que sabía que ella estaría presente. Era la primera vez que redactaba y enviaba una propuesta para una conferencia, y fue aceptada para presentación. Con la esperanza de que colaboráramos en el proyecto y de obtener una carta de recomendación sólida, le envié un correo pidiéndole ayuda para encontrar voluntarios a los que entrevistar. Sin embargo, en lugar de felicitarme por la aceptación de mi propuesta, su respuesta fue breve y distante. Al parecer, no le agradó que enviara la propuesta antes de iniciar el proyecto o pedir asistencia. Me afectó mucho su tono, ya que la admiraba profundamente e incluso la había elegido como mi asesora para la maestría, y asumí que probablemente había perdido su respeto después del trabajo de investigación en su clase. Aún así, unos días después le escribí ofreciéndome a retirar la propuesta si era necesario, pero cuando ignoró ese correo, presenté una queja ante el director del departamento y mencioné el tono de su correo anterior. Más adelante intenté reparar nuestra relación, le pedí disculpas por haber sobrereaccionado a su tono y le expliqué mi trastorno de ansiedad. Finalmente le pedí directamente una carta de recomendación, pero volvió a ignorar mi mensaje. Mencioné que tenía documentación de mi trastorno de ansiedad y nuevamente, ella ya estaba al tanto de mi situación de vivienda. Si bien no esperaba que exagerara los méritos de mi trabajo, no entiendo por qué no pudo al menos explicar que a pesar de haber enfrentado circunstancias extremadamente difíciles, logré completar todas las tareas del curso y realizar un proyecto de investigación, obteniendo buenos resultados en la clase. Me resulta angustiante saber que alguien a quien respetaba no considera que tenga la capacidad para obtener una maestría. Por otro lado, esto parece estar más relacionado con la queja que presenté. Independientemente de su opinión sobre mi trabajo, creo que pudo haber respondido con más cortesía. Y de hecho intenté reparar la relación. Agradecería mucho la perspectiva de profesores sobre esta situación. Actualización 1. Unos meses después de haberme graduado, envié un correo a una de mis profesoras pidiéndole ayuda con un proyecto que quería presentar en una conferencia. Parecía que teníamos una buena relación y la admiraba mucho. Por eso me sorprendió y me dolió percibir su respuesta como fría. Aún así, decidí escribirle una vez más para comprobar si estaba molesta conmigo. Ella solía responder a los correos en un plazo de 24 horas, así que cuando no lo hizo al día siguiente me sentí muy angustiada y, de manera impulsiva, escribí al director del departamento. En mi mensaje no solo mencioné el tono de su respuesta, sino también otras dos ocasiones en las que percibí que fue distante, una de ellas en persona. Nuevamente la admiraba y en el fondo, solo quería aclarar la situación. Sin embargo, el director trató la queja al parecer como un reclamo formal y remitió el caso al decano sin mi consentimiento. Normalmente se espera que se fomente la comunicación entre el estudiante y el docente. Además, me informó que mi reclamo quedaría registrado formalmente, pero nunca respondió cuando le pregunté dónde podía obtener esos documentos. En resumen, tardé alrededor de 2 meses en acceder a ellos, y solo vi los correos intercambiados entre él y la profesora. Según lo que pude leer, parece que me presentó como si la estuviera acusando de haberme afectado emocionalmente de manera intencional. No estaba molesta porque se negara a ayudarme con el proyecto, me sentía herida porque parecía disgustada conmigo y quería entender la razón.
Debido a mi ansiedad, imaginé múltiples escenarios, incluyendo la posibilidad de que mi trabajo no hubiera sido lo suficientemente bueno, a pesar de haber obtenido buena nota en ambas clases con ella. De cualquier forma, la mayor parte de su conversación ocurrió por teléfono, así que no sé exactamente qué le dijo. En ese punto me reuní con el decano para explicarle que sentía que había sobrereaccionado, y me aseguró que la profesora no estaba molesta conmigo e incluso parecía dispuesta a escribirme una carta de recomendación para la maestría. Uno de los correos que me preocupaban era su respuesta poco entusiasta cuando le pregunté si podía escribirle en el futuro sobre este tema. Por ello, decidí escribirle a la profesora para disculparme, que en ese momento ya faltaban pocas semanas para su jubilación, e incluir la solicitud de recomendación, dado lo que me había dicho el decano. Sin embargo, nuevamente ignoró mi correo, lo que disparó mi ansiedad al punto de obsesionarme con la idea de que no estaba impresionada con mi trabajo después de todo o que incluso me rechazaba por completo. Aún así, entendía por qué podía sentirse así después de que escribí al director del departamento, y quería que supiera cómo mi trastorno de ansiedad influyó en mi percepción de su tono, en mi reacción y en la decisión de contactar al director. Por ello, me comuniqué con el Centro de Recursos para la Discapacidad y con Asuntos Estudiantiles, esperando que alguien hablara con ella, pero como ya no era estudiante, me remitieron de nuevo al decano, quien les indicó que no respondieran a mi solicitud. Entonces contacté a la psicóloga que me diagnosticó con ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo, y ella estuvo dispuesta a hablar con la profesora, pero solo si la profesora se comunicaba primero con ella. Como no respondió a mi último correo, volví a contactar al director del departamento para preguntarle si podía preguntarle a la profesora si quería hablar con la psicóloga y si él sabía si estaba molesta conmigo o por qué. Le aclaré que no estaba presentando otra queja, sino que solo quería reconciliarme con ella. Sin embargo, también ignoró ese correo. Finalmente me quejé con el decano, quien nuevamente me aseguró que la profesora no tenía ningún resentimiento hacia mí, y que creía que el director había manejado la situación de manera adecuada. Para ese momento, la profesora ya se había jubilado, y tenía una queja formal en su historial por mi caso. Abrumado por la culpa, llevé el asunto ante el rector, preguntándole si podía comunicarse con ella y explicándole que me sentía mal por pensar que pude haber afectado su carrera. Sin embargo, me respondió que desde la perspectiva de la universidad, el caso estaba cerrado. Entretanto, también me quejé ante la oficina del presidente de la universidad, pero nuevamente me remitieron al decano, quien reiteró que el caso estaba cerrado. Entonces intenté resolver la situación de manera amistosa contactando la oficina del asesor jurídico de la universidad, pero también cerraron el caso. Finalmente presenté una queja ante el defensor del pueblo del Consejo de Regentes, quien remitió el caso al rector, y nuevamente me dijeron que el caso estaba cerrado. Dado todo esto, tendría un caso legal contra la universidad por el impacto emocional que me causó la manera en que manejaron la situación. Mi única intención era tener la oportunidad de reconciliarme con la profesora, o al menos, que entendiera cómo mi salud mental influyó en todo esto. En cambio, llevo meses sintiéndome culpable y mis síntomas de ansiedad y TOC han empeorado al punto de afectar mi productividad. Además, si decido tomar acciones legales, ¿la universidad podría tomar represalias contra mí? ¿Podrían, por ejemplo, revocar mi título? ¿Y una demanda afectaría mis posibilidades de entrar a un programa de posgrado, ya sea en esta universidad o en cualquier otra? Actualización 2. Después de presentar quejas ante el decano, el rector y el consejo de regentes sin éxito, ya que cerraron mi caso respecto a la forma en que el director del departamento manejó mi correo sobre la profesora, escribí a alguien en recursos humanos. Solicité que si existía un registro escrito de la queja, se eliminara de su expediente y se revirtieran cualquier consecuencia que haya enfrentado. También pedí que se le informara sobre mi solicitud. Esto fue hace casi 2 semanas, y al no recibir respuesta durante un tiempo, asumí que les habían indicado que me ignoraran. Poco después, llamé a un periodista local especializado en educación superior y le expliqué lo ocurrido, incluyendo mi preocupación de que en esa universidad pareciera demasiado fácil presentar una queja contra un profesor, lo que podría indicar problemas dentro de los departamentos o la administración. El periodista me dijo que había contactado a la universidad y que me informaría cuando obtuviera respuesta. Esta mañana me dijo que aún no había recibido respuesta, pero más tarde recibí un correo de recursos humanos en el que me indicaban que aunque los expedientes del personal docente son confidenciales, querían asegurarme que la información que proporcioné fue tomada en cuenta. Esto significa que están aceptando mi solicitud. Y si es así, ¿llamarían a una profesora ya jubilada para informarle que la queja fue retirada? En caso de que lo hagan, ¿qué debería esperar de su parte? Sería inapropiado que no me enviara al menos un correo agradeciendo mis esfuerzos. ¿Cómo reaccionarían ustedes en esta situación? Ahora me preocupa que después de todo lo que he hecho, tal vez a ella no le importe en absoluto.
Me he esforzado mucho por revertir esta situación y en el proceso, no solo he pasado por momentos incómodos, sino que también he puesto en riesgo mi credibilidad e incluso mis posibilidades de acceder a un posgrado en esta universidad. Si ella es la persona que creía que era, todo esto habrá valido la pena. Sin embargo, será desalentador haber hecho tanto esfuerzo si no es reconocido. Solo quiero saber qué esperar. Tal vez ni siquiera le informen, pero yo pensaré que sí y volveré a sacar conclusiones negativas, etc. Actualización 3. Para quienes han estado siguiendo mi historia, entiendo que acudir al director del departamento afectó mi relación con mi profesora. Sin embargo, intento reflexionar sobre la posibilidad de que ella hubiera mantenido el contacto conmigo si eso no hubiera sucedido. Solo tuve clases con ella durante 2 semestres, y uno de ellos fue un curso breve de 5 semanas, por lo que realmente no llegamos a conocernos bien. Aunque toda relación tiene un comienzo. Por otro lado, está el hecho de que entregué un trabajo de investigación con fallos y poco cuidado. Un profesor querría mantener el contacto con un estudiante después de eso, excluyendo la queja. Según otras respuestas que he recibido, parece que no es común que se formen amistades entre profesores y estudiantes de grado. Sin embargo, asumo que esto se aplica más a estudiantes con un rendimiento promedio o bajo, mientras que se hacen excepciones con aquellos considerados destacados. También descubrí que aún no se ha jubilado, y tal vez no se sintiera cómoda dándome su correo personal o número de teléfono. Entonces, ¿esto tiene sentido? ¿Es probable que incluso en el mejor de los casos, no hubiera mantenido el contacto conmigo? Además, la calidad de mi trabajo habría influido en esto si no hubiera existido la queja. Más en general, se forman amistades entre estudiantes de grado y profesores. Actualización 4. El año pasado, apliqué a un programa de máster en Historia, pero fui rechazada con el argumento de que no contaban con los recursos docentes para permitir que persiguiera mis intereses de investigación. Sospecho que esto ocurrió porque insistí firmemente en tener un asesor específico que se iba a jubilar al año siguiente, aunque como mencioné en publicaciones anteriores, nuestra relación posteriormente se deterioró. Sin embargo, incluso si eso no hubiera sucedido, no me veo trabajando con otra persona. Creo que estar allí sería un recordatorio deprimente y doloroso de ella. Además, actualmente estoy en conflicto con el director del departamento. Como mencioné en mi última publicación, lo denuncié ante el decano, acusándolo de negligencia en el manejo de la situación con la profesora y de haberme costado mi relación con ella. La situación ha escalado bastante y prácticamente todos los niveles administrativos están al tanto. Además de eso, tuve otro conflicto interpersonal con otro profesor del departamento. Nunca tuve clase con él, pero aceptó alquilarme una habitación en su casa y me fui después de 2 días porque la casa estaba sucia. En caso de que alguien lo pregunte, no tuvimos una relación íntima, y él compartía la casa con su prometida y su hijastra. Sin embargo, después de que se enteraron de que me fui de su casa, el director del departamento prohibió que alguien me ayudara con mi problema de alojamiento y esa situación también escaló. A pesar de toda esta negatividad en la universidad, sin embargo, me encanta vivir en mi ciudad actual y no quiero mudarme. Por otro lado, me doy cuenta de que un nuevo comienzo podría ser beneficioso para mí académicamente. Por ejemplo, podría ser más fácil trabajar con un nuevo asesor en un entorno diferente donde no me recordaran a la profesora con la que quería trabajar, además de que es mejor tener relaciones positivas con los profesores. Sin embargo, luego estaría deprimida por no estar en mi ciudad. También, es realista permanecer en una ciudad con una carrera académica. Si no consigo entrar en mi alma mater, la alternativa es conformarme con un título de licenciatura y un trabajo promedio, en el que probablemente me aburriría. Aunque incluso si entro podría terminar siendo una experiencia negativa, y me preocupa que eso me afecte académicamente. Agradecería consejos tanto de profesores como de estudiantes. Actualización 5. Si bien la mayoría de mis publicaciones hasta ahora han tratado sobre la situación con la profesora y el director del departamento, en esta ocasión quiero tomar un descanso de ese tema y preguntar si alguien comparte mis miedos o inquietudes y cómo logró tener éxito en el ámbito académico o en la escuela de posgrado. Por otro lado, ¿estas preocupaciones específicas hacen que no encaje con la cultura académica? Amo demasiado mi ciudad como para mudarme de manera permanente y en ocasiones, me cuesta adaptarme a los cambios, dependiendo de la situación. Sin embargo, el mundo académico parece ser bastante inestable en ese sentido. Supongo que las cosas se vuelven más estables una vez que se obtiene la titularidad, pero incluso si llegara a ese punto, no estaría dispuesto a trasladarme a cualquier lugar para conseguirlo. Aun si estuviera dispuesto a dejar esta ciudad, que no lo estoy, hay ciertas ciudades o regiones a las que me negaría a mudarme. Tengo miedo a volar. Podría manejar un vuelo corto, pero la idea de viajar con frecuencia en avión,
especialmente a largas distancias o internacionalmente, me resulta aterradora. Además, me preocupa la posibilidad de tener una emergencia médica en una ciudad desconocida y no contar con mi médico de confianza o no saber cuáles son los mejores hospitales en la zona. Sé que algo así es poco probable, pero nunca se sabe, pueden ocurrir imprevistos. Me estreso con facilidad. Durante mi licenciatura encontré los cursos relativamente fáciles y poco estresantes, exceptuando el último semestre, que fue una situación atípica. Sin embargo, no trabajé en absoluto durante ese periodo y me preocupa la presión de los estudios de posgrado, tomar cursos mientras se trabaja como asistente de enseñanza o investigación, enviar trabajos a conferencias y al mismo tiempo, desarrollar la tesis o disertación. Esto es lo que menos me preocupa, y supongo que siempre podría solicitar reducir la carga de cursos o extender plazos de entrega. En realidad, espero con entusiasmo este desafío, ya que siento que hoy en día una licenciatura no tiene tanto peso como antes. Para quienes han seguido mi situación, no creo que algo similar vuelva a ocurrir. Mi comportamiento en esa situación se debió a la gran admiración que sentía por esa profesora y es poco probable que desarrolle el mismo nivel de apego con otra persona, tal vez eso sea algo positivo. Cuanto más me importa a alguien, más ansiedad me genera la relación. Normalmente no habría actuado de la manera en que lo hice. Entonces, dejando de lado esa situación, ¿creen que aún podría desarrollarme bien en el ámbito académico, quizás una vez que esté listo para trabajar con otro profesor? Si alguien aquí tiene un trastorno de ansiedad, ha experimentado algunos de estos miedos y cómo los ha manejado. Actualización 7. Probablemente esto suene como una publicación provocadora, pero no lo es. Desarrollé un apego emocional intenso hacia una profesora que me impartió clases durante 2 semestres en total. Soy una mujer heterosexual de casi 40 años, y esta profesora es 30 años mayor que yo. Antes de tomar un curso con ella, ya sentía una fuerte admiración por la profesora tras ver su foto en el directorio y leer un libro suyo. Al inscribirme en su curso, tuve un excelente desempeño y luego solicité entrar a su clase de posgrado, a lo que ella accedió con entusiasmo. Sin embargo, debido a problemas de vivienda, me atrasé en el trabajo de investigación. Más adelante le pedí que fuera mi asesora de posgrado, pero al enterarme de que se jubilaría y no aceptaba nuevos estudiantes, me sentí muy desmotivada. A pesar de ello, logré mantener buenas calificaciones, aunque mi trabajo final fue apresurado y descuidado. Para demostrar mi capacidad y mantener contacto con ella, envié una propuesta a una conferencia en la que participaría. Al pedirle ayuda para conseguir voluntarios, percibí su respuesta como distante, lo que aumentó mi ansiedad. Le escribí de nuevo ofreciendo retirar la propuesta, pero al no recibir respuesta en 24 horas, impulsivamente me quejé ante el director del departamento sobre su falta de comunicación. Más tarde me disculpé, pero es evidente que ahora prefiere no tener contacto conmigo. Aunque me duele que nuestra relación se haya deteriorado, me doy cuenta de que probablemente nunca existió fuera de mi imaginación. Esperaba que pudiéramos seguir en contacto después de su jubilación, pero en retrospectiva, es probable que nunca hubiera tenido interés en mantener el contacto con una estudiante a la que apenas conocía. Aún así, no puedo evitar pensar a veces que las cosas podrían haber sido diferentes si mi trabajo de investigación hubiera sido mejor y si no la hubiera reportado al director del departamento. Agradecería opiniones externas sobre esto. Parece que existía la posibilidad de que mantuviéramos contacto ocasionalmente o nunca hubo una verdadera oportunidad para ello. Además, esta situación está afectando mi futuro, ya que siento que me resultará difícil trabajar con otro asesor si logro ser admitida en un programa de posgrado. Busco consejos sobre cómo reducir esta obsesión. Por otro lado, el apego emocional intenso puede no ser de naturaleza romántica. En mi caso se trata más de una conexión emocional que de una atracción romántica, pero sigue siendo muy intensa. ¿Alguien ha experimentado algo similar? Sé que puede parecer extraño dada nuestra diferencia de edad, y el hecho de que no suelo sentirme atraída por personas de su género. Actualización 8. Ayer, después de pensar que se había retirado, descubrí que en realidad sigue enseñando en línea a tiempo parcial. Actualmente reside en otro estado. Me enteré de esto a través de la asistente administrativa del departamento mientras hacía una consulta sobre otro tema y sin poder evitarlo, mencioné el asunto. Ella me dijo que no estaba autorizada para contactar directamente al profesorado sobre estos temas, pero que transmitiría mi mensaje al director del departamento. Nuevamente solo quería que supiera cuánto lo lamentaba y que mi comportamiento estuvo influenciado por una condición médica. No sé por qué me hice ilusiones, pero como era de esperar, el director del departamento informó al decano sobre mi mensaje, y recibí el mismo correo electrónico estándar de su parte indicando que el asunto está cerrado y la profesora no guarda ningún resentimiento hacia mí, etc. Así que oficialmente he renunciado a intentar reconciliarme con ella a través de la universidad.
Sin embargo, me gustaría contactar a alguien que la conozca fuera de la universidad, aunque siga siendo un contacto profesional, para explicarle la situación, es decir, que mi comportamiento estuvo afectado por una condición médica, que lamento lo sucedido y que le deseo lo mejor. ¿Podría esto considerarse una forma de acoso?